Muchas gracias, Liana. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que tenemos aquí. ¿Cuántos están gozosos? Todos, ¿verdad? La semana pasada dijimos que el mes de julio es un mes especial, no porque lleva el nombre de mi nombre, Julio, sino porque en julio muchos países en Sudamérica ellos lograron ¿recuerdan ustedes? Su independencia, y el día de ayer fue la independencia de Perú. Así que todos los peruanos, ¡viva! ¡Viva Perú! ¿Verdad? Pero antes de continuar, quisiera hacer algo diferente de todos los domingos, ya que está acá el pastor Kevin. Voy a invitarlo. Kevin, can you come? Y vamos a entregar el certificado, la tarjeta de membresía. We are going to give the membership card to David Jiménez. And his wife, she's with the kids. Probably you can give it to him as well. Judy, his wife. Muchas gracias, David. Gracias. And then we have for Rosemary y Magali también. Rosemary y Magali. Thank you so much. Muchas gracias, Kevin. Thank you so much for helping us this afternoon. Muchas gracias, mis hermanos. Y es un gozo siempre cuando vemos hermanos y hermanas formando parte de la membresía de esta iglesia. Siempre hemos hablado, hermanos, que es importante la iglesia local. ¿Sabías tú que cuando estudiamos el libro de los Efesios, aquí encontramos la razón por qué es que estamos aquí? Y la razón por qué estamos aquí no es para que el pastor ni los líderes hagan las cosas de la iglesia, sino más bien para entrenar a cada uno de ustedes para el ministerio. En este lugar es donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, Él va a darnos, Él va a capacitarnos con los dones que nosotros necesitamos para servir a nuestro Señor. Así que gracias, mi hermano David, y como mencionó Liana, él nos está ayudando los miércoles en el discipulado. Y quisiera, hermanos, de una manera especial que estemos orando por nuestro hermano David, por su familia, porque él está haciendo, gracias a Dios, gracias por su fidelidad, por sus cuidados, él está haciendo una subespecialidad, y va a tener un tiempo muy intensivo este año, así que estemos orando por él, para que el Señor lo cuide, lo proteja no solamente a él, sino también provea para la familia. Es un tiempo duro, pero como también estudiamos con el hermano Miguel el día viernes, con Dios nada hay imposible, ¿verdad? Así que gracias a Dios por mi hermano David. Y muchas veces quizás se nos pregunta, ¿qué es lo correcto? Muchas veces quizás escuchamos y decimos, ¿qué es lo que la iglesia permite? ¿Cómo me debo vestir? Quizás, ¿cómo me debo comportar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo de acá? ¿Puedo hacer lo otro? Etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿cómo debo de vivir? Como todos nosotros, mis hermanos, sabemos la Biblia, este librito, y ustedes que lo tienen en el teléfono, según nuestra confesión, mi hermano, de fe, este libro es nuestra regla de fe y es nuestra regla de práctica. En otras palabras, este libro, la palabra de Dios, es la fuente de todas esas doctrinas que nosotros por fe, mis hermanos, creemos. Y son esas doctrinas que nuestro Dios nos ha dado en este libro, su palabra. Esas doctrinas son las que van a regir
nuestras vidas. A través de la palabra de Dios, mis hermanos, nos guiamos por lo que ella nos enseña. Y aunque eso dicen algunas personas, o quizás muchas personas, debemos de aprender. Esa es la razón, mis hermanos, por qué es que venimos también a la iglesia del Señor, para poder aprender y ser capacitados por esas personas que Dios ha puesto, para poder memorizarla, atesorarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero sobre todo, mis hermanos, también para poder aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. El apóstol Santiago, un apóstol muy, pero muy práctico, él decía que nosotros tenemos que ser, dice, oidores solamente, o ¿qué decía él? Sí, él decía que debemos de ser hacedores, tenemos que aplicar, tenemos, mis hermanos, que usar la palabra de nuestro Dios en nuestro diario vivir. Por lo tanto, aprender, estudiar, meditar la palabra de Dios tiene que ser la clave. Tiene que ser, mis hermanos, ese tesoro que nos va a ayudar a vivir como nuestro Dios manda. Como ustedes recordarán, estamos siguiendo estas series de estudios titulada ¿Alguna vez has considerado preguntas que valen la pena hacer? Preguntas que vale la pena preguntar, valga la redundancia. Liana dice, no, así no se habla. En el primer estudio que vimos, hablamos sobre la existencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y aprendimos que aún la misma naturaleza, mis hermanos, declara la existencia de este ser maravilloso, todopoderoso. Este es Dios que ha diseñado todo lo que nosotros podemos mirar, podemos observar y también gozar. Luego aprendimos de, si tenemos un Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nosotros vemos, ¿por qué es que nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar circunstancias, pruebas difíciles en nuestra vida? Después hablamos sobre el carácter de nuestro Dios. Hablamos y aprendimos que nuestro Dios es un Dios, santo, un Dios justo, un Dios, ¿qué más? Bondadoso, que en su bondad nos da de su misericordia y nos da también de su gracia. Y la última vez que estuvimos aquí, hablamos de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, pide de ti y de mí. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué fue lo que el Señor pide de nosotros, del hombre y de la mujer? ¿Se acuerdan de Miqueas? El hacer justicia, el amar misericordia y el humillarnos delante de nuestro Dios. En otras palabras, mis hermanos, lo que Dios pide de nosotros es justamente que podamos apropiarnos de lo que nuestro Dios es, de su carácter. Todos los que estamos hoy aquí tenemos metas comunes. Todos los que estamos aquí en esta tarde, mis hermanos, tenemos ese deseo de estar en la presencia de nuestro Dios. Hemos sido enseñados, somos enseñados y seguiremos estudiando la palabra de nuestro Señor. Pero mientras estamos o estemos viviendo aquí en este planeta Tierra, esperando ya sea la venida de nuestro Dios o quizás que el Señor pueda llevarnos a su presencia, la pregunta más lógica que viene a nuestras mentes justamente es: ¿cómo quiere Dios que vivamos? Y para poder responder, mis hermanos, esta pregunta, ¿cómo quiere nuestro Dios que vivamos aquí en este planeta? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, la lectura que Liana dio lectura. Quizás
Ustedes pueden también usar sus teléfonos y vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Y lo primero que vemos aquí, mis hermanos, en este pasaje, es que nuestro Dios, Él quiere que nosotros vivamos una vida de compromiso. Su palabra dice en los versículos 1 al 2, dice: puesto que Cristo, dice, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armados del mismo pensamiento. En otras palabras, ustedes, mis hermanos, tú y yo, tengamos la misma mente de nuestro Señor, tengamos esa misma actitud. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es muy triste, mis hermanos, ver hombres y mujeres, aún personas que profesan ser cristianos, que están viviendo una vida fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y mis hermanos, no necesariamente estamos hablando aquí del compromiso que siempre escuchamos, ese compromiso que tenemos a nuestra iglesia. No necesariamente estamos hablando del servicio que Dios demanda de nosotros aquí en su iglesia local. Lo que el apóstol Pedro está hablando, mis hermanos, aquí es del compromiso de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Él está hablando, mis hermanos, que vivamos una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor. Una vida obediente, una vida, mis hermanos, que odie, que deteste, que aborrezca, mis hermanos, el pecado. Una vida que pueda imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un personaje, mis hermanos, muy grande, un personaje que quizás podamos usarlo en esta oportunidad como un ejemplo de lo que estamos hablando, de ese compromiso de vivir una vida que agrade a Dios. Y ese personaje es precisamente el rey David. ¿Se acuerdan ustedes? No existe otro personaje, no existe otra persona en la Biblia que se pueda registrar lo siguiente: que Dios mismo, nuestro Dios, 3 veces santo, pueda referirse a este hombre como un hombre conforme a mi corazón. Nosotros sabemos que David tuvo muchos errores, muchos pecados él cometió, pero Dios, que lo conoce todo, pero que Dios, mis hermanos, que aún conoce lo profundo de lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Él sabía que David era un hombre que luchaba por amarlo, por obedecerlo. Cuando Dios le decía: quiero que vayas por este lugar, Él iba. Cuando Dios le decía: quiero que vayas a ese otro lugar, Él iba. Un corazón conforme al corazón de nuestro Dios. El compromiso que Dios pide de nosotros, mis hermanos, de acuerdo al apóstol Pedro, no es mayor del compromiso de nuestro Señor Jesucristo en soportar el sufrimiento para darnos esa salvación. Estábamos conversando con mi hermano Roberto y estábamos con los maestros de la escuela dominical, Liana, Miguel. Mi hermano Roberto nos estaba mencionando acerca de este cometa planeta que la NASA está hablando, y estábamos conversando también del estudio de los miércoles y hablábamos de los tiempos que nos hablan. Estamos en los últimos días de la humanidad, de este planeta. Mis hermanos, sabiendo que estamos en los últimos días, necesitamos tener un compromiso con Dios. Un compromiso, mis hermanos, que pueda perdurar a través de todas esas experiencias, a través de todas esas adversidades, mis hermanos, y luchas que tenemos
contra nuestra propia vieja naturaleza, esas luchas que vienen del mundo y que vienen del enemigo. Jesús, nuestro Señor, nos dio la misma idea cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esta expresión? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que hay una lucha interna, que hay decisiones que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomar, que hacer para poder dejar nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, una naturaleza viciada en el pecado. Tenemos que luchar, una lucha constante, una lucha, mis hermanos, que no tiene tregua, una lucha segundo, minuto, hora, día tras día. Tomar la cruz significa estar comprometido con nuestro Dios y no mirar atrás. Muchos coritos, muchos cánticos aprendí de niño, hermosos cánticos, pero hay un cántico, hermanos, que cuando lo canto, cuando lo escucho, como decimos, la piel se eriza, ¿no? La piel se pone como la carne de gallina. Y un cántico tan hermoso que se titula, ¿cuántos lo han escuchado? He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Significa, no vuelvo a hacer las cosas en las cuales mi vieja naturaleza gobernaba mi vida. El Rey de Gloria, dice, me ha transformado. Hermano, es un hermoso himno, es algo, un coro que nos habla de una gran verdad. Muchos de nosotros somos derrotados muy fácilmente en nuestra batalla espiritual, en nuestra batalla contra el pecado en nuestras vidas, porque sencillamente no tenemos, mis hermanos, esta actitud de nuestro Señor Jesús. Por eso es que Pedro nos dice, armaos del mismo pensamiento, tengamos la misma mente de Cristo, la misma actitud. Yo creo que hasta el demonio más inepto, hasta el demonio más incapaz, mis hermanos, nos vence. Solo queremos la victoria, si esa victoria nos llega fácilmente. Liana mencionó, el día de ayer tuvimos un tiempo muy especial. Y esto tenemos que repetirlo, no solamente una vez, sino muchas veces. Tuvimos este tiempo de la noche de cine, la noche de cine. Tuvimos la oportunidad de estar todas las familias, los niños, de una manera informal, con el único objetivo, hermanos, de tener comunión, de conocernos, de hablarnos, de ver a nuestros hijos, mis hermanos, teniendo esa oportunidad de estar expuestos a la palabra de Dios a través de una película. Y el día de ayer pudimos aprender sobre la vida de este hombre, José, el rey de los sueños, José. Y pudimos aprender ahí que José, si ustedes recuerdan en la Biblia,
Mis hermanos, José sacrificó su libertad. José, mis hermanos, sufrió la traición, sufrió la calumnia, sufrió la cárcel. Escúcheme bien, antes de ceder a la tentación, antes de ofender a su Dios. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es: ¿cuánto estás tú sacrificando? ¿Cuánta resistencia, cuánta lucha estás poniendo para no caer en la tentación, para no ofender a tu Dios? Y hermano, que no se repita lo que hemos dicho anteriormente, que aún el demonio más inepto nos vence. Que no sea así tu realidad, sino al contrario. Jesús, mis hermanos, nos llamó a tener este tipo de actitud de sacrificio en la batalla contra el pecado. Pero hay otra cosa más que nuestro Dios, especialmente en estos últimos tiempos, Él quiere que vivamos. Hay otra manera, y Él quiere que tengamos una vida en la cual nosotros podamos, hermanos, estar usando la sabiduría, pero no la sabiduría humana, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría de grupos de intelectuales, sino la sabiduría divina. Mira lo que los versículos 3 al 6 nos dicen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 6, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en un libertinaje, en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajo. Mis hermanos, el apóstol Pedro se da cuenta, quizás como tú y yo esta tarde nos damos cuenta de que muchos de nosotros hemos pasado demasiado tiempo ya en esta vieja manera de vivir, en la manera como es que el mundo vive, en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en la pornografía, en la idolatría, en la hechicería, en el ocultismo. Sí, pastor, pero yo no he hecho todas esas cosas. Sí, pero también en el orgullo, también en la calumnia, en los pleitos, en los chismes, en esas cosas que no se ven, no se notan, pero que Dios, que lo sabe todo, lo sabe. Mis hermanos, ahora somos llamados a vivir como cristianos, ahora somos llamados a vivir como hijos de Dios. Es una profunda y una tonta, mi hermano, pérdida de tiempo para aquellos cristianos, aquellos hermanos que han saboreado la gracia de nuestro Dios, que vivan aún en el mundo, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Simplemente debemos de dejar de tener, mis hermanos, esa doble actitud, esa doble mentalidad y empezar a vivir como cristianos. Mi hermano, ¿sabías tú lo que significa cristiano? ¿Sabías tú de dónde viene esa palabra cristiano? Esa palabra cristiano fue dada a un grupo de hermanos allí en el libro de los Hechos en la ciudad de Antioquía, y se estaba describiendo a ciertas personas que eran o que mostraban una conducta semejante a la conducta de nuestro Señor, el Cristo. Y eso es lo que nuestro Dios quiere de nosotros, que podamos nosotros vivir
de esa manera. El apóstol Santiago en su carta, Santiago capítulo 4, versículo 4, nos dice: oh almas adúlteras, fíjense, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Son palabras bien fuertes. Son palabras de nuestro Dios. Dice: oh almas adúlteras. Yo creo que una de las palabras fuertes que nuestro castellano o quizás otro idioma tiene es justamente el ser llamado adúltero, ¿verdad? ¿Quién quiere de ustedes ser llamado adúltero? Nadie, ¿verdad? Nadie. Adúltero es aquella persona que ha roto ese compromiso que tuvo con esa persona, ya sea hombre o mujer, con el esposo, con la esposa. Y cuando Dios, mis hermanos, te ve, y cuando Dios nos ve, mis hermanos, con un pie en la iglesia, pretendiendo, imitando, profesando ser hijos de Él, y con otro pie, mis hermanos, amando y atesorando las cosas y haciendo las cosas del mundo, te está diciendo: eres un adúltero. Y por lo consiguiente, eres un enemigo. Somos enemigos de Dios cuando vivimos de esta manera. Nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios, mis hermanos, que Él quiere el todo de nosotros. Él quiere nuestra devoción. Él quiere nuestra total, mis hermanos, adoración. Y yo no me estoy refiriendo necesariamente a la adoración en el sentido de venir a esta iglesia, de arrodillarnos quizás, o quizás de elevar nuestras voces a Dios y cantar. Yo me estoy refiriendo, mi hermano, a esa adoración que nuestro Dios nos pide, de presentar nuestro cuerpo como sacrificio, de traer nuestra vieja naturaleza y ponerla ahí en el altar de nuestro Dios. Que cada día podamos imitar, que cada día, mis hermanos, podamos reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, muchos cristianos piensan que no han pasado lo suficiente, que no han pasado el suficiente tiempo haciendo la voluntad de los hombres, haciendo la voluntad del mundo. Hay muchos cristianos aún que tienen este pensamiento, ¿no? Bueno, voy a darme un break, voy a darme unas vacaciones. He estado viviendo mucho para el Señor, voy a darme un espacio para mí. Es muy triste, mis hermanos. Quiero decirte que para el Hijo de Dios, para el cristiano que quiere, mis hermanos, agradar a su Dios, no hay tiempo libre, no hay vacación. Se me viene a la mente uno de los dichos de mi papá. Él decía: o son o no son, ¿verdad? Son o no son. ¿Eres cristiano, mi hermano, o no lo eres? En Cuba, ¿cómo lo dicen, Liana? ¿Te peinas o te haces papelillo? ¿Te peinas o yo no lo puedo entender todavía eso, pero eso es lo que quiere decir. Defínete de una vez. ¿Son o no somos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Mis hermanos, por lo tanto, tenemos que vivir una vida en sabiduría divina, no en la sabiduría del hombre, no en nuestra, mis hermanos, inteligencia y nuestras habilidades, sino en esa sabiduría de nuestro Dios. Muchos de nosotros nos acordamos de la historia de Salomón. Salomón, muy joven,
Él prácticamente heredó el trono de Israel. Él fue el rey elegido. Imagínense ustedes, de la noche a la mañana a este jovencito se le dio el privilegio de dirigir, de gobernar. Se le dio el privilegio de conducir, mis hermanos, a una nación tan grande, y no cualquier nación, el pueblo de nuestro Dios. Y él se dio cuenta. I can't make it, se dice en inglés. Yo no lo puedo hacer. Humanamente no lo puedo hacer. No lo puedo, no lo voy a lograr hacer con mis habilidades, por más que haga esto, por más que haga lo de allá, por más que me reúne o llame o esté pidiendo la participación de otros grandes hombres aquí para que me ayuden. Él se dio cuenta. Es por eso que él pidió a Dios sabiduría para poder gobernar a este pueblo. De la misma manera nosotros, mis hermanos, Dios nos manda a vivir en sabiduría en estos últimos tiempos. Él tenía que tomar muchas decisiones. De la misma manera nosotros tenemos que tomar decisiones desde el momento que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Tenemos que tomar decisiones. ¿Y sabes qué? Necesitamos la sabiduría de nuestro Dios. Necesitamos la guía. Necesitamos, mis hermanos, el consejo de nuestro Padre Celestial. Pero hay algo más también que Dios nos pide a cada uno de nosotros: cómo vivir. Y es vivir en oración. Mira lo que dice el versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Wow, nuevamente. Estamos, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. El hermano David nos mencionó hace 2 semanas, sin más no recuerdo, que Norcorea está listo con un misil, ¿verdad? Un misil que posiblemente tiene la capacidad para llegar a Alaska, y dicen inclusive a este estado. Estamos bien cerca. Y sabemos quién es este presidente, este gobernante, ¿verdad? Un jovencito, quizás emocionalmente un poquito desequilibrado. En cualquier momento puede suceder algo, mis hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Quizás muchos de ustedes también están siguiendo las noticias de Venezuela. Y todos estos hechos, mis hermanos, nos corroboran, nos afirman que estamos en los últimos tiempos. Y es por eso que el apóstol Pedro nos dice: sed pues sobrios y velad en oración. Mis hermanos, la oración es tan importante que una vez los discípulos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Imagínense ustedes. No se registra en los evangelios alguna pregunta parecida, no se registra algunas circunstancias en las cuales los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a amar. O Señor, enséñanos a no mentir. Pero ellos le preguntan y le piden: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta, mis hermanos, que esa vida victoriosa de nuestro Señor Jesús, esa vida de milagros portentosos que Él realizaba, mis hermanos, detrás de todos esos acontecimientos estaba la oración de nuestro Señor Jesús. Y es por eso es que ellos le piden: Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabes qué? La oración es algo bien simple. Me da a veces risa y me pone un poquito incómodo ver libros grandes, ¿no?, acerca de la oración, tratando de definir qué es la oración. Pero la oración es algo tan sencillo. La oración es hablar.
comunicar, charlar. Quizás los jóvenes hoy en día dirían chat, ¿verdad? Testearnos con nuestro Dios. Eso es tener un tiempo de comunión con Él. Y mi hermano, ¿por qué es importante orar? Porque necesitamos el consejo de nuestro Dios. Porque necesitamos estar en comunión con Él día a día. Una de las cosas que hago, mis hermanos, y quizás a veces canso a mis hijos, es estar en contacto con ellos, tratando de ver qué es lo que está pasando. Pero eso debe ser nuestra actitud, estar chequeando con nuestro Dios para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien. Orar, mis hermanos, demuestra humildad y dependencia. Miren lo que estoy diciendo. Si tú no estás orando, significa que tú no estás dependiendo en Dios. Si yo no estoy orando, significa, mi hermano, que en mí no hay humildad. Porque nos arrodillamos y oramos y buscamos a nuestro Dios. Porque nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros no podemos. Que no hay otra forma de salir de cualquier circunstancia, de cualquier problema que viene. Estamos hechos. Que necesitamos de nuestro Dios. Eso, mis hermanos, traduce y evidencia nuestra fe cada vez que nosotros nos arrodillamos y oramos a nuestro Dios. Estamos reconociendo, mis hermanos, que somos limitados, que necesitamos de Él. Cada vez que nos arrodillamos y oramos y pedimos a nuestro Dios, mis hermanos, estamos reconociendo que necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos el perdón de nuestras ofensas, necesitamos su fortaleza, necesitamos su protección. Eso es lo que significa, mis hermanos, orar. Por eso es que aquella persona que piensa que todo lo sabe, que piensa que Él es el que decide todas las cosas y que no necesita de nadie, es por eso que no necesita orar. Pero por otro lado, mis hermanos, desarrollar una vida de oración no es fácil, todos lo sabemos. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo estoy aquí siempre cuando hablo con mi esposa. Estoy hablando a ustedes, mis hermanos, yo me estoy predicando. Yo no quiero darles a ustedes ni una falsa imagen de un superhéroe. Todos necesitamos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Es muy difícil, mis hermanos, desarrollar esta vida de oración. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 41, los que tienen su teléfono, Él nos habla de esta verdad y Él dice: velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu de la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Necesitamos orar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es difícil. Estamos sumergidos, mis hermanos, en este mundo con diferentes problemas, dificultades, el trabajo, esto. A veces llegan las 6 de la tarde, 7 de la noche y creemos que todo bueno ya está pasando bien, cuando a las 7:30 llega una noticia y el día se malogró, ¿verdad? El cansancio, el espíritu de la verdad. ¿Cuánto de nosotros ha experimentado lo que estamos hablando? Señor, ayúdame. Y a veces hacemos promesas de orar en este lugar, de orar este tiempo. Nos encontramos que
muchas veces estamos cansados y fatigados. O muchas veces quizás hay muchas distracciones. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, tenemos que ejercitarnos. Tenemos, mis hermanos, que redimir el tiempo. En otras palabras, hacer de tripas corazones, como decimos en nuestro país. Sacar tiempo de donde no hay. ¿Sabes por qué? Porque la oración es el arma. Es el arma, mis hermanos, crucial para el Hijo de Dios que quiere vivir una vida en victoria. Es la única manera como nosotros nos vamos a estar comunicando con nuestro Dios. Y por último, mis hermanos, nuestro Dios quiere que vivamos no solamente una vida de compromiso, no solamente una vida en sabiduría y en oración, sino, escúcheme bien, una vida de amor, una vida de amor. Versículo 8, la palabra del Señor dice así: y ante todo dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La última estudio que tuvimos, dijimos que la humildad es la fuente de todas las virtudes espirituales. La humildad, así como la soberbia, mis hermanos, es la fuente de todos los pecados. La humildad es la fuente de las virtudes espirituales. Entonces, si eso es verdad, el amor viene a ser esa llave, mis hermanos, que va a abrir justamente ese depósito, esa fuente de todas esas virtudes, esa bondad, esa gracia, esa misericordia que nos ayuda a través de la humildad. Mis hermanos, si estos últimos días, mis hermanos, son estos días peligrosos que nos habla la Biblia, ¿cuánto más importante, mis hermanos, es amar a aquellas personas con los que vamos a pasar el resto de la eternidad? Muchas veces estamos entre nosotros quizás no mostrándonos ese amor que debiéramos, sin darnos cuenta que si realmente hemos recibido al Señor Jesús como Salvador, vamos a estar juntos por toda la eternidad. No hay manera, mis hermanos, de no amarnos, sino por el contrario, tenemos que estar aprendiéndonos a amarnos ahora, porque vamos a estar por siempre. El amor, mis hermanos, cubre multitud de pecados, como dice el apóstol. Tanto los pecados del que ama, como los pecados de aquel que es amado. Imagínense ustedes, hermanos, tan hermoso es el amor. Recordando nuevamente la vida de José, ¿se acuerdan ustedes? Por amor, José, él olvidó su pasado. Por amor, mis hermanos, José olvidó las ofensas, la traición de sus hermanos, y solo así pudo perdonar. Solo así él pudo perdonar. Así que, mis hermanos, si hay algo entre nosotros, aprendamos de este hombre, aprendamos de nuestro Señor Jesús. Aprendamos, mis hermanos, a olvidar. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios nos ha amado y que Él ha perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados por amor, y que los ha arrojado a lo más profundo del océano. Nunca más. Después de mi salvación, mis hermanos, y de mi Señor, una de las verdades grandes que refresca mi alma es esto: el saber que mi Dios nunca se acordará de mis pecados, de mis ofrendas. ¿Sabías, mi hermano, que el amor es la marca
de un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús: el amor. En Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús lo dice de esa manera, y Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice, los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi hermano, ¿estás amando a tu hermano, a tu hermana? ¿Estás perdonando? ¿Estás olvidando las ofensas? ¿Estás sirviendo al ofensor? Pero mi hermano, el amor que Dios quiere que nosotros podamos manifestar y expresar, no solamente es para el amor de la familia de Dios, sino también al mundo perdido, que necesita justamente del amor de nuestro Dios. Mis hermanos, el mundo va a experimentar, el mundo va a conocer, escúchenme bien, el amor de Dios, el amor de su evangelio, de su salvación, a través de la manera como nosotros vamos a tratar a las personas. Y esto me hizo pensar, mis hermanos, profundamente en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué? El amor de Dios, el mundo, la persona que no conoce al Señor, lo va a entender ese versículo a través del amor que nosotros podamos manifestarle y expresarle a esa persona. En otras palabras, la manera como tú tratas a alguien va a ser una realidad. Va a ser que ese versículo, mi hermano, sea una luz en el pensamiento, en la mente de esa persona. Para terminar, la semana pasada tuve la oportunidad de ver a un paciente y fue una persona que la conozco por muchos años. Ustedes saben, soy médico y hace unos 3, 4 años que no la había visto. Llegó, me trajo un regalito y conversamos, estábamos hablando, no, de sus cosas, y hasta que una visita médica de que uno piensa que son 10, 15 minutos se convirtió casi como en media, una hora por ahí, ¿verdad? Pero me contó lo siguiente, ya comenzó a llorar, sus lágrimas corrían. La historia es la siguiente: que su hijo se había casado con una persona y que esta señora, esta mujer, era cristiana, y que su hijo se había convertido al Señor, pero sin embargo ella, ustedes saben, una persona de edad, tenía que estar viviendo con ellos, pero estaba viviendo un infierno en la casa de su hijo y de su nuera. Y eso me hizo reflexionar mucho. Ella no quería, yo le estaba hablando del Señor y de esto, y dice: doctor, yo no quiero saber nada de esa religión. Yo no sé cómo ellos hablan del amor de Dios y de esto y lo otro. Y sin embargo, mira lo que está sucediendo, que aún ahora mi hijo me odia. Mis hermanos, que todos nosotros podamos expresar el amor de Dios a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.